El sol ardía en lo alto, bañando el patio trasero con una luz dorada que parecía prometer alegría. Victoria, de 40 años, se balanceaba precariamente sobre una escalera vieja, enrollando luces decorativas alrededor de los árboles. Preparar la fiesta de cumpleaños de su hija, Daniela, siempre había sido una tarea que asumía con entusiasmo, aunque su esposo, Jorge, rara vez estuviera disponible para ayudarla. Las tablas de la escalera crujían bajo su peso, pero ella continuaba, acostumbrada a estos pequeños inconvenientes de la vida doméstica. Su vestido ligero se mecía con la brisa y el sudor perlaba su frente mientras ajustaba las luces con cuidado. De pronto, una voz profunda la sacó de su concentración. «Hola, señora Rodríguez, ¿necesita ayuda?». La voz era más grave de lo que recordaba, y al girarse, casi perdió el equilibrio. Frente a ella estaba Pedrito, el hijo de su mejor amiga, Sara. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de amabilidad y algo más, algo que hizo que el corazón de Victoria diera un vuelco. «Oh, Pedrito, gracias, te lo agradecería mucho», respondió, intentando mantener la compostura mientras descendía con cuidado. Él dio un paso adelante, estabilizando la escalera, y sus manos se rozaron por un instante. Ese breve contacto desató una chispa inesperada, un calor que recorrió su cuerpo como un relámpago. «Acabo de llegar y vi que te vendría bien una mano», dijo Pedrito, con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro. «Es muy amable de tu parte», respondió Victoria, guiándolo hacia el jardín, donde esperaban más decoraciones. Mientras trabajaban juntos, ella no podía evitar notar su presencia. Los movimientos de Pedrito eran seguros, casi hipnóticos, y cada roce accidental de sus manos aceleraba el pulso de Victoria. Sus bíceps se marcaban bajo la camiseta ajustada, y el aroma fresco de su colonia se mezclaba con el calor del día, creando una atmósfera embriagadora. «¿Cómo van tus estudios?», preguntó ella, buscando romper el silencio, aunque su voz delataba un interés que iba más allá de la cortesía. «Genial, señora Rodríguez, pero es bueno estar de vuelta. Todo aquí parece más tranquilo», respondió él, con una mirada que parecía desnudarla. Victoria se rió, pero su risa sonó nerviosa. «Me lo imagino, todos te hemos extrañado. Daniela habla de ti a menudo». Pedrito sonrió, inclinándose ligeramente. «Espero que solo cosas buenas». Sus ojos se encontraron, y por un instante el mundo pareció detenerse. Ese momento, cargado de promesas tácitas, encendió en Victoria sentimientos que había enterrado hace años. A medida que caía la tarde, las sombras se alargaban sobre el césped, y los invitados comenzaron a llegar. La fiesta cobró vida con risas y conversaciones, pero la chispa entre Victoria y Pedrito seguía ardiendo, conectándolos con hilos invisibles entre la multitud. En un momento, sus caminos se cruzaron junto a la mesa de bebidas. Pedrito, rodeado de amigos, contaba una anécdota con su carisma natural, pero al verla, hizo una pausa. «Señora Rodríguez», dijo, entregándole una copa, con una sonrisa cómplice, «guardé la última copa de la bebida favorita de Daniela para ti». Sus dedos se rozaron al pasarle la copa, y esa chispa familiar la recorrió de nuevo. «Gracias, Pedrito. Creo que realmente necesito esto», respondió ella, tomando un sorbo para ocultar su rubor. Lentamente se alejaron de la multitud hacia un rincón más íntimo del jardín, donde las luces tenues creaban un ambiente privado. «Victoria», dijo él, usando su nombre de pila por primera vez, su voz baja y cálida. «¿Cómo es la vida en los suburbios? No todo puede ser fiestas y decoraciones». Ella se rió, sintiéndose inesperadamente cómoda. «Oh, a veces es salvaje. Elegir colores de pintura es la decisión más emocionante del día». Él también rió, pero sus ojos se detuvieron en los de ella un segundo de más. «Suena interesante. Tal vez necesitas más emoción en tu vida», sugirió, su tono sugerente. Antes de que pudiera responder, Daniela apareció, rompiendo la tensión. «Vaya, Pedrito, parece que has encantado a la anfitriona», exclamó con un tono juguetón. Victoria, sonrojada, logró una respuesta ligera.
Daniela, sabes que siempre he tenido debilidad por tu familia, pero su corazón latía con una mezcla de emoción y culpa. Pedrito le lanzó una mirada rápida antes de sonreírle a Daniela. La noche continuó con miradas fugaces y conversaciones susurradas, cada interacción avivando un deseo que Victoria luchaba por reprimir. Al despedirse, sus manos se demoraron en un apretón y él susurró: «Buenas noches, Victoria». Ella respondió en voz baja: «Buenas noches, Pedrito», sintiendo que ese simple encuentro había cambiado algo en su interior para siempre. Los días posteriores a la fiesta fueron un torbellino de emociones para Victoria. Intentaba retomar su rutina, pero el recuerdo de Pedrito, su sonrisa traviesa, el roce de sus manos, se colaba en cada rincón de su mente. Jorge, como siempre, estaba absorto en su trabajo, y sus conversaciones se reducían a lo estrictamente necesario: horarios, tareas. Daniela, la monotonía de su vida en los suburbios, se sentía más pesada que nunca, y el vacío en su pecho crecía. Una mañana, buscando un respiro, decidió refugiarse en su café favorito, un pequeño oasis donde el aroma del café recién molido y el murmullo de las conversaciones le ofrecían paz. Al entrar, el tintineo de la campana en la puerta la recibió y el olor a pasteles recién horneados llenó sus sentidos. Pidió su capuchino habitual y al buscar un asiento, su corazón dio un salto. Allí, en un rincón, estaba Pedrito, sentado frente a una laptop, con una expresión concentrada que suavizaba sus rasgos. Sus ojos se encontraron y una sonrisa iluminó su rostro. «Victoria, qué agradable sorpresa», exclamó, haciendo un gesto para que se uniera a él. Ella sintió un rubor subir por sus mejillas, pero se acercó, tratando de mantener la calma. «Hola, Pedrito, no esperaba verte aquí», dijo, sentándose frente a él. «Me gusta cambiar de lugar para estudiar. Ayuda a mantener la mente fresca», explicó él, cerrando su laptop y dedicándole toda su atención. «¿Te importa si me uno a ti para un café?». Victoria levantó su taza con una sonrisa. «Ya tengo el mío, pero gracias». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, aunque cargado de la tensión de su último encuentro. Pedrito rompió el silencio, inclinándose ligeramente, su voz baja, como si compartiera un secreto. «Sabes, Victoria, no eres para nada lo que esperaba de la esposa de Jorge». Sus palabras la tomaron por sorpresa, y su corazón latió más rápido. «¿No lo soy?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Él la miró pensativo, sus ojos recorriendo su rostro, con una intensidad que la hizo estremecer. «Pensé que serías, no sé, más reservada, pero eres tan vibrante, tan interesante». Victoria se rió, sintiéndose halagada y vulnerable al mismo tiempo. «Lo tomaré como un cumplido, Pedrito. Gracias». La conversación fluyó sin esfuerzo, pasando de libros a películas, de sueños olvidados a deseos ocultos. Victoria se sorprendió al compartir cosas que no había discutido con nadie en años. Ni siquiera con Jorge. Pedrito escuchaba con atención, sus respuestas eran reflexivas, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió vista, comprendida. El tiempo se desvaneció entre risas y miradas prolongadas. Cuando llegó el momento de irse, Pedrito se acercó, su voz suave pero cargada de intención. «Realmente disfruté esto, Victoria. Tal vez podríamos repetirlo». Su corazón dio un vuelco, y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, respondió: «Sí, me gustaría eso también». Salieron juntos, y mientras caminaban bajo una llovizna repentina, sus manos se rozaron. Pedrito se detuvo en una callejuela, bordeada de árboles, y sin decir una palabra, la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, húmedo por la lluvia, que desató una tormenta de emociones en Victoria. Se perdió en el calor de su cuerpo, en la urgencia de sus manos, en su cintura, olvidando por un instante las consecuencias. Cuando se separaron, sus respiraciones entrecortadas se mezclaron en el aire húmedo. «No debería, pero no puedo evitarlo», susurró ella. Pedrito solo sonrió, sus ojos prometiendo más. La chispa encendida en el café no se apagó. Al contrario,
se convirtió en un incendio que consumía a Victoria y Pedrito. Sabían que lo que sentían era prohibido, pero la atracción era más fuerte que cualquier barrera moral o social. Comenzaron a buscar excusas para verse, organizando encuentros secretos que alimentaban su deseo. Un mensaje rápido, una mirada furtiva, y pronto estaban juntos, en lugares apartados, un parque al atardecer, una calle tranquila, un rincón olvidado, donde nadie los reconociera. Cada encuentro era un riesgo, pero también un refugio donde podían ser ellos mismos, libres de las cadenas de sus vidas cotidianas. Una noche, cuando Jorge estaba fuera por trabajo y Daniela en casa de una amiga, Pedrito envió un mensaje. «Victoria, necesito verte. ¿Puedo ir a tu casa?» Su corazón tembló de anticipación y miedo, pero no pudo resistirse. «Sí, ven», respondió, sus manos temblando mientras se preparaba. Eligió una falda corta, de color caqui, y una blusa ajustada que abrazaba sus curvas, omitiendo deliberadamente la ropa interior para intensificar el momento. Frente al espejo, vio a una mujer segura, pero por dentro, una tormenta de emociones la sacudía. Cuando el timbre sonó, abrió la puerta y encontró a Pedrito, sus ojos oscuros, ardiendo de deseo. «Victoria, estás impresionante», susurró, su voz ronca. «Te he extrañado tanto», respondió ella, sintiendo el calor subir por su cuerpo. No hicieron falta palabras. La tensión entre ellos era palpable, un imán que los atraía irremediablemente. Pedrito dio un paso adelante, cerrando la puerta tras de sí, y en un instante, sus labios se encontraron en un beso apasionado. Sus manos recorrieron la cintura de Victoria, atrayéndola más cerca, mientras ella se aferraba a sus hombros, perdiéndose en la calidez de su cuerpo. «Victoria, no puedo esperar más», murmuró él contra su piel, su voz temblorosa de deseo, pero ella notó una vacilación en sus movimientos, una inseguridad que contrastaba con su intensidad. «No tengas miedo, Pedrito, estoy aquí contigo», susurró, guiando sus manos con suavidad, mostrándole cómo tocarla. Con paciencia, Victoria tomó el control, desabrochando su blusa lentamente, dejando que sus dedos exploraran su piel. Él la miraba con una mezcla de asombro y devoción, como si no pudiera creer que ella estuviera allí, con él. «Eres tan hermosa», dijo, su voz casi un suspiro. Ella sonrió, acariciando su rostro para tranquilizarlo, y lo guió en cada paso, enseñándole cómo despertar su cuerpo. Sus besos se volvieron más profundos, más seguros, mientras la timidez de Pedrito se desvanecía bajo sus caricias. Victoria se arrodilló frente a él, sus movimientos llenos de intención, haciéndolo sentir deseado, confiado. Cada roce, cada susurro, era una danza de pasión y ternura. Cuando sus cuerpos finalmente se unieron, fue con una mezcla de cautela y urgencia. Victoria lo guiaba con sus manos, con sus susurros, mostrándole cómo moverse, cómo amarla. El miedo inicial de Pedrito se transformó en una necesidad ardiente, y sus movimientos se volvieron más naturales, más seguros. Sus respiraciones se mezclaron, sus cuerpos encontraron un ritmo que hablaba de deseo y conexión. Cuando se detuvieron, exhaustos pero satisfechos, se miraron en silencio. «Te amo, Victoria», susurró él, sus ojos llenos de gratitud. Ella lo abrazó, respondiendo, «Yo también te amo, Pedrito». En ese momento, el mundo exterior desapareció, y solo existían ellos, envueltos en un amor peligroso, pero innegable. Los encuentros secretos entre Victoria y Pedrito se convirtieron en el latido de sus días, un refugio donde el mundo exterior se desvanecía. Cada cita era un torbellino de pasión y ternura, un recordatorio de lo que habían encontrado el uno en el otro, una chispa que había estado apagada en sus vidas por demasiado tiempo. Sus reuniones en parques apartados, bajo la sombra de árboles en flor, o en callejones donde el aroma de la lavanda impregnaba el aire, eran momentos robados que alimentaban su deseo. Pero con cada beso, con cada caricia, crecía también la sombra del peligro.
la certeza de que este amor prohibido no podía mantenerse en secreto para siempre. Una tarde, mientras paseaban por un parque al atardecer, Pedrito detuvo a Victoria bajo un roble centenario. La luz del sol se filtraba entre las hojas, bañando su rostro en tonos dorados. Él tomó su mano, sus dedos temblando ligeramente, y la miró con una intensidad que le robó el aliento. «Victoria, no puedo seguir escondiendo esto», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Te amo. Este sentimiento me está volviendo loco. Pero no quiero vivir sin ti». Sus palabras golpearon a Victoria como una ola, deshaciendo las barreras que había intentado construir en su corazón. Ella, atrapada en la monotonía de su matrimonio y la soledad de sus días, sintió que su alma se rendía ante él. «Pedrito, yo también te amo», respondió, su voz apenas un susurro, cargada de verdad y vulnerabilidad. Lo atrajo hacia ella, y sus labios se encontraron en un beso que era tanto una promesa como una súplica. Sus manos se deslizaron por su espalda, atrayéndolo más cerca, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. El beso se depenizó, sus cuerpos presionados uno contra el otro, como si intentaran fundirse en uno solo. Victoria sintió el calor de su piel, el latido acelerado de su corazón, y por un momento, todo lo demás, Jorge, Daniela, las reglas del mundo, dejó de importar. Solo existían ellos, atrapados en la intensidad de un amor que desafiaba toda lógica. Esa noche, sentados en un banco bajo un cielo estrellado, hablaron de sus sueños, de un futuro imposible donde podrían estar juntos sin temor. «Podríamos irnos, Victoria», sugirió Pedrito, su voz llena de esperanza y desesperación. «Lejos, donde nadie nos conozca». Ella sonrió, pero su corazón se apretó. Sabía que esa fantasía era frágil, que las consecuencias de su amor eran inevitables. Aún así, se aferró a él, sus manos entrelazadas, sus besos suaves, pero cargados de una pasión que no podían contener. Cada caricia era una declaración, cada mirada una promesa de que, pase lo que pase, este amor valía la pena. Pero el peso de la realidad comenzó a infiltrarse. Victoria notaba las miradas curiosas de los vecinos, los silencios incómodos con Jorge, que, aunque distante, empezaba a sospechar algo. Pedrito, por su parte, lidiaba con la culpa de traicionar a su madre, Sara, la mejor amiga de Victoria. Sin embargo, ninguno de los dos podía detenerse. Su amor, aunque prohibido, era una fuerza imparable, una adicción que los consumía. Cada encuentro era más intenso, más desesperado, como si supieran que el tiempo se les escapaba. Bajo la luz de la luna, sus cuerpos se encontraban en una danza de deseo, sus susurros llenos de amor y miedo, sabiendo que estaban al borde de un precipicio. Las semanas pasaron, y el amor entre Victoria y Pedrito se volvió una carga tan pesada como liberadora. Cada día sin él era una eternidad, pero cada encuentro los acercaba más al borde del abismo. Victoria vivía dividida. Por un lado, la pasión que la hacía sentir viva. Por otro, la culpa que la ahogaba al mirar a Jorge o hablar con Daniela. Sabía que no podía seguir así, que su secreto estaba destrozando las bases de su vida. Una noche, decidió que no podía seguir viviendo con la mentira. Preparó una cena sencilla, pero su corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Cuando Jorge se sentó a la mesa, ella tomó aire y habló sin rodeos. «Jorge, he cometido un error terrible. He sido infiel con Pedrito». El silencio que siguió fue asfixiante. Los ojos de Jorge, llenos de dolor y traición, la atravesaron. «¿Cómo pudiste, Victoria?», dijo, su voz temblando de rabia. Antes de que ella pudiera explicar, él se levantó, su rostro rojo de furia, y salió de la casa sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un disparo en el corazón de Victoria. Se quedó sola, con el peso de su confesión aplastándola. Pero la noche no terminó ahí. Horas después, Pedrito apareció en su puerta, su rostro pálido, sus ojos llenos de angustia. «Victoria, no puedo dejar de pensar en ti. Necesitamos hablar». Antes de que pudieran decir más, un golpe resonó en la entrada. Jorge, fuera de sí, había regresado y vio a Pedrito.
La ira lo consumió. «¡Tú!», gritó, lanzándose contra él. Los golpes cayeron con una violencia que Victoria nunca había presenciado. Intentó detenerlos, gritando, pero la escena era un caos de furia y dolor. Cuando la pelea terminó, Pedrito, magullado, se alejó tambaleándose y Jorge se volvió hacia Victoria. «Te voy a dejar, Victoria, no puedo vivir con esto», dijo, su voz fría como el hielo. Luego se fue, dejando un vacío que resonaba en la casa. Los días siguientes fueron un infierno. Pedrito, abrumado por la culpa y el escándalo, se alejó, incapaz de enfrentar a su madre o a Victoria. Ella, por su parte, se hundió en la soledad. Su matrimonio se desmoronó. Daniela apenas le hablaba y Sara, al enterarse, rompió su amistad con un silencio devastador. Victoria se exilió en su dolor, encerrada en una casa que ahora sentía como una tumba. Los recuerdos de Pedrito, sus besos, sus promesas, la perseguían, pero también la culpa por haber destruido todo lo que tenía. Cada rincón del jardín, cada luz que colgaron juntos, era un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, en medio de su arrepentimiento, Victoria encontró una chispa de claridad. Su amor por Pedrito, aunque prohibido, le había recordado quién era, qué deseaba. Decidió empezar de nuevo, lejos de los suburbios, en un lugar donde pudiera reconstruirse. Empacó sus cosas y se mudó a una pequeña ciudad costera, donde el mar le ofrecía consuelo. Allí, en la soledad de las olas, escribió cartas que nunca envió, palabras de amor y perdón para Pedrito, para Jorge, para sí misma. Aunque su historia con Pedrito terminó en tragedia, le dejó una lección. El amor, incluso el más peligroso, puede ser un espejo que revela la verdad del alma. Años después, mientras caminaba por la playa, Victoria recibió un mensaje inesperado. Era Pedrito, ahora un hombre diferente, pidiéndole una oportunidad para hablar. Ella sonrió, mirando el horizonte. No sabía si respondería, pero en su corazón sabía que el amor que compartieron, aunque fugaz, siempre sería parte de ella. La vida continuaba, y con ella, la promesa de nuevos comienzos.